Bien, oyendo a Carolina, bueno, primero agradecer a los compañeros organizadores de esta conversa del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, pero oyendo a la Carolina resulta ser que yo traía para abordar 3 elementos conceptuales como para contextualizar lo que quería conversar con ustedes. Y resulta que ella de repente insurge, nos muestra lo inédito y nos dice que sí estamos en revolución. Y yo traía 3 conceptos que tienen que ver con lo siguiente: resistencia e insurgencia, transición o lo inédito, y lograr ser una potencia cultural en revolución. Porque para lograr hacernos potencia cultural es tarea construir un mundo inédito de insurgencia y no de resistencia. Y comienzo de nuevo, una vez que digo que voy a tratar de hacer una diferencia entre resistencia, insurgencia, transición y lo inédito para lograr la potencia cultural en revolución. Yo creo que muchos de los que estamos presentes tuvimos y tenemos una larga experiencia de resistencia. Resistimos como fuerzas contrarias porque nos negaban los derechos y entonces resistimos. Desde hace 14 años resulta ser que esos derechos por los cuales resistimos son constitucionales. Entonces de allí donde Chávez decía que era tiempo de insurgencia y no tiempo de resistencia. Ya la resistencia estaba contenida en los derechos de ese proceso constituyente, que teníamos que insurgir protagonizando el ejercicio de gobierno de Estado. O sea, que somos gobierno de Estado y gobierno revolucionario. Entonces, ¿cómo hacer real el derecho al trabajo? Hay 2 maneras. Una, bueno, buscando 15 y 30, buscando empleo. Y eso era contra lo que tenemos que resistir porque es justo la fuerza del capital. Debemos, de manera contraria, desplegar las fuerzas creadoras del trabajo, creadoras del pueblo, tal como nos dijo la compañera. O sea, cómo fueron desplegando y desplegándose ellas mismas y en la comunidad, y además articulándose con otras comunidades que estaban haciendo el mismo bien. Chávez con mucha frecuencia recordaba a Bolívar cuando decía: trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia para hacer patria. Es decir, que debemos realmente inventar, producir y reproducir la vida. Él decía esa hermosa frase: para vivir viviendo y no vivir muriendo. Recientemente, releyendo el hermoso Libro Azul, me encuentro algo sorprendente de ese Chávez que sorprendía en cada momento. Con su sabiduría, esa sabiduría que Chávez llevaba con él adentro, leyendo al maestro Simón Rodríguez, seleccionó un pensamiento pero maravilloso, un pensamiento que es increíble, un pensamiento que en el siglo XX, que nadie de esos intelectuales había leído a Simón Rodríguez, bueno, llenó miles de libros y miles de papeles que tenía que ver la diferencia entre la necesidad y el deseo. Y resulta que Chávez en el Libro Azul captura en Simón Rodríguez, para allá por el 1846, resulta ser que ya Simón Rodríguez había hablado sobre eso. ¿Qué nos dice Chávez? En su raíz robinsoniana, esa primera raíz del Libro Azul, él dice:
El maestro define en sus profundas cavilaciones el fin de la sociedad. Y Chávez selecciona del maestro el siguiente pensamiento: los hombres no están en sociedad para decirse que tienen necesidades, ni para aconsejarlas cómo remediarlas, ni para exhortarse a tener paciencia, sino para consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos, porque no satisfacerlos es padecer. O sea, aquí Chávez selecciona en Simón Rodríguez esta maravilla de la diferencia entre las necesidades que ya hoy son para nosotros derechos constitucionales y los deseos que son culturalmente parte de nuestro, y dice él, porque no satisfacerlos es padecer, dice Simón Rodríguez. Y Chávez comenta, comentario elocuente, maravilloso, y dice Chávez: es decir, la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas, de manera tal que salga de lo meramente individual para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con su semejante. Eso es para Chávez la cultura comunal. Eso es para Chávez lo que después nos va a pedir, casi a pedir de rodillas en golpe a timón. Entonces, se trata de que las necesidades, esos derechos que tanto luchamos en el tiempo de resistencia, no se corresponden con el tiempo de revolución. Han de seguir peleando por sus necesidades y apoyados por el gobierno revolucionario, aquellos que trabajan y cobran 15 y último, aquellos que están empleados en las actividades económicas todavía del capitalismo. Pero lo nuevo, lo inédito, lo que ha de insurgir, y no solo de resistir, sino de insurgir. Entonces, bueno, allí, ¿qué hace la contrarrevolución? La contrarrevolución, todo lo contrario, nos alienta a desear y que le exijamos, nos alienta a que le exijamos a la revolución que cumpla los derechos constitucionales, cuando los derechos constitucionales son parte de nuestra propia vida cotidiana a través del despliegue de las misiones y de todas esas cosas hermosas de los logros de todos estos tiempos. En cambio, que nosotros como revolucionarios debemos incluir esos inéditos. ¿Cuáles son esos inéditos? Como decía la compatriota, diferentes formas de propiedad, diferentes formas de asociación, para tejer ese poder en el seno del pueblo. Chávez decía: démosle poder al pueblo, no para satisfacer necesidades, sino para cumplir los deseos de vivir en libertad. Ha de leer, ha de comer, ha de tener salud y ha de tener hábitat. Me organizo y despliego la cultura comunal, soberana, solidaria. De eso es que se trata la insurgencia, de eso es que se trata la revolución. Seguir resistiendo los que viven y trabajan en condiciones de capitalismo. Para ellos la ley de trabajo, la ley de precio justo, pero los de comuna, los que están en lo inédito, los que estamos en la otra, digamos así, el otro lugar de hacer lo inédito en revolución, no hemos de resistir, sino de insurgir, de hacernos poder, de hacernos gobiernos de Estado, de ejercicio del gobierno. Entonces, un primer elemento que traía para poner a la reflexión: la diferencia entre resistir e insurgir, la diferencia entre necesidades y deseos. Hay otro elemento que quiero traer también a esta conversa.
esos que resisten viven tiempos de transición. O sea, ellos están en la transición, ellos están tratando de forzar que las condiciones en las que se ejerce ese trabajo de la relación de explotación sea lo menos explotador, cosa casi imposible, posible. En cambio, que los que insurgen viven tiempos de revolución inventando lo inédito. Chávez como jefe de Estado, y ahí hay un elemento que creo que tenemos que pensarlo mucho en esa piel de Chávez. Chávez como jefe de Estado y de gobierno tenía que jugar con lo ambiguo, con las dos formas a la vez. Y de hecho que ya al final, cuando sabía que podía ser el final, estalla, y estalla en golpe de timón. Después de esa campaña admirable que viene de Sabaneta a Miraflores y constata que seguimos sin leer lo que es su conspiración. O sea, él como jefe de gobierno tiene que gobernar para todos, para unos y para otros. Pero él nos enviaba permanentemente un señuelo de eso inédito, de esa cultura comunal, de esa que era su conspiración política, era su conspiración mundial. Y nos dice, comuna o nada. Y más que cuantos de comuna, es cultura comunal que nos contagie, que nos vaya irradiando, que nos vaya atrapando. Su conspiración era darle poder al pueblo, más de una vez lo dijo, darle poder al pueblo, y por eso la contrarrevolución no supo cómo agarrarlo para impedirle que le diera poder al pueblo, y le dio poder al pueblo, y esa era su conspiración. Los derechos constitucionales, el proceso constituyente, las leyes, lo legal, para poderle transferir poder al pueblo. Cuando leemos esas leyes, muchas veces decimos, ay, pero es que son limitadas. Claro, si nosotros como miembros formados en una sociedad capitalista estamos limitados, tenemos cortadas las alas, no sabemos volar, y nosotros mismos hicimos esas leyes, pero resulta ser que esas leyes eran imprescindibles, porque si no él, como jefe de Estado, no podía transferirle poder al pueblo. Él tenía que legalizar la transferencia de poder al pueblo. Y por eso, indiferentemente que las leyes no cumplan con todos esos deseos que él saca de esa raíz robinsoniana, sin embargo, era la que le permitía transferirle poder al pueblo. Entonces son limitadas porque como ciudadanos criados en el capitalismo estamos limitados, pero lo legal es legal, tenemos que usarlo, tenemos que hacer florecer todas las misiones que son ese piso que le da fuerza de pobladores a esa transferencia de poder como humanidad. ¿Y qué nos dice entonces en Golpe de Timón? Ese 20 de octubre. Y por eso digo que no debemos estar en transición, porque el capitalismo no puede estar en transición hacia nada, más que hacia la maldad, más que hacia la muerte. Se trata de lo inédito, de lo que insurge, de lo creador, de lo nuevo. ¿Y qué dice en Golpe de Timón ese 20 de octubre del 2012? Quizás su última lección. Dice: un sistema productivo que quiere activar la participación plena de los productores asociados, los trabajadores, requiere de una multiplicidad de procesadores. Él dice paralelos, en compañía, coordinados de la manera adecuada, así como de un correspondiente sistema operativo que sea radicalmente diferente a la alternativa operada de manera central, y de allí la regionalización, los distritos motores, las leyes. Nos está diciendo allí que eso es lo nuevo y eso es lo que le corresponde a comuna, y eso es lo que le corresponde a esa cultura comunal, no es otra cosa.
Y ahí descubre su conspiración. Él dice, yo he estado aquí para eso, o comuna o nada. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y sigue diciendo, ¿será que se trata del ferrocarril? ¿O de cambiar todo, de la relación geográfica humana, socioterritorial y cultural, de sus inmediaciones a lo largo de su eje? Como decía la compatriota, o sea, ya no nos quedamos en la casa los muchachos y vienen los muchachos y las tareas y la comida y compartimos y radiamos a los otros y les decimos, y no tenemos el horario de la explotación, sino que organizamos nosotros nuestro propio tiempo en la medida en que van apareciendo deseos de estar en colectivo, deseos de estar juntos, deseos de estar unos con otros. Y nos sigue diciendo en Golpe de Timón, nos dice, tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, leyes de consejos comunales, de economía comunal, de distritos motores de desarrollo, pero no le hacemos caso a ninguna. Necesitamos un nivel de interacción, de comunicación, de coordinación, de cruzamiento o cruce de planes, de diagnóstico de problemas, de acción conjunta. Es como una guerra, nos dice. No somos nada sin integración en la visión, en el trabajo. E nos implora, no solamente el código que nos deja el 8 de diciembre, sino que ese 20 de octubre implora y dice, un esfuerzo más grandecito, un poquito más grande, en este sentido. Pide un esfuerzo más grandecito, ese gigante más grandecito. Ese 20 de octubre, él descubre ante nosotros lo que había sido conspiración durante todo el tiempo, porque como jefe de Estado no solo podía hablarnos a nosotros, tenía que hablarles a todos. Y en ese todos, en esa ambigüedad, todo el tiempo colaba lo del poder del pueblo y que solo con poder el pueblo podía resolver sus problemas. Y en ese libro azul, el deseo de Samuel Robinson. ¿Para qué? Y esto es la última idea. Para ser una potencia cultural. Él habla de potencia económica, política, social y cultural. Siendo potencia cultural, le vamos a decir a los pueblos del mundo que sí se puede vivir viviendo, que sí se puede tejer patria, hacer un tejido patrio en la región y en el mundo, que hay que comunicarlo internacionalmente a través de los organismos multilaterales, pero no solamente a través de los organismos multilaterales, a través del cine, a través de nuestros deportistas, a través de nuestros artistas, mostrándole al mundo la dimensión humana que crece, se cría, se cultiva haciendo revolución. Un día, él, hablando del dilema ese de Shakespeare, del individuo liberal, de ser o no ser, él dice, ni ser ni no ser. El dilema se resuelve con hacer, con hacer, eso nos dice Chávez, en lo práctico, en el cada día. Y entonces aquí tomo y hago una lectura que va a ser rápida por problemas del tiempo, hice una lectura del Plan de la Patria, pero pescando esa conspiración, pescando lo que le corresponde al pueblo en esa cultura comunal. Hago una revisión y aquí quiero acotar lo siguiente. Le pediría a los compañeros de comuna que no distribuyan el Plan de la Patria que difundió la Asamblea Nacional como ley. No, sino el original que presentó Chávez el 11 de junio del 2012. Porque resulta que la ley que aprueba la Asamblea Nacional
le quita el preámbulo y el sentido y solo aparecen las enumeraciones de las tareas. Entonces le quita el contexto de la vida que había impregnado Chávez el plan de la patria. Estoy leyendo en el original que él presenta. Y en la parte de independencia y patria socialista, porque recuerden ustedes que él dice 5, no perdamos la independencia que hemos reconquistado, construyamos el socialismo, seamos potencia para poder ser potencia regional y siendo potencia regional influyamos en el cambio del mundo policéntrico, multicéntrico, porque son 5 en uno y respetándonos nosotros como naturaleza y con nosotros la naturaleza que nos rodea. ¿De acuerdo? O sea que son 5 en uno. No puede haber el 1 sin el 5 ni el 5 sin el 1. No están separados, son todos uno. Entonces, cuando se toma la independencia y la patria socialista para consolidar esa independencia nacional reconquistada, él habla del desarrollo de las fuerzas productivas. Dicen que yo soy economista, pero los economistas cuando les hablan de fuerzas productivas, con la disculpa, La economista eres tú también eres el economista, con la diferencia de los años. Cuando le hablan del desarrollo de las fuerzas productivas, se olvidan que Marx hablaba de las fuerzas productivas del trabajo social. Lo imprescindible en las fuerzas productivas son los pobladores. Los pobladores son los que pueden defender la independencia reconquistada y al mismo y a la misma vez que construimos el socialismo en unidad. Y entonces, ¿qué dice en ese plan de la patria cuando habla del desarrollo de la fuerza productiva? Y él sí creía que las fuerzas productivas eran las del trabajo humano. Dice: clase trabajadora y de sus capas profesionales, de los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, así como de los movimientos y organizaciones sociales que acompañan la revolución bolivariana. Y destaca en ellos, porque es parte de ser la potencia regional, a las asociaciones hechas en torno a lo petrolero y lo minero. Pero anota que los inventarios de tierras agrícolas han demostrado que disponemos de alrededor de un 10% del territorio nacional sin limitaciones de clima, suelo, drenaje o condiciones topográficas desfavorables, además de una zona pesquera. Entonces dice, promover los modelos de producción diversificados a partir de la agricultura familiar, campesina, urbana, puriurbana e indígena, recuperando, valiéndonos y divulgando modelos tradicionales y sostenibles de producción, el rescate de todos los saberes. Por eso la misión Saber y Trabajo. La cultura del trabajo y la acompaña de la milicia territorial como arma de defensa de la patria y de apoyo al desarrollo nacional. Cuando uno lee el plan de la patria, si lo lee como un listado de ir al abasto a comprar, resulta que dice, ¡ay, se equivocó! Mira, aquí volvió a repetir lo mismo y aquí volvió a repetir lo mismo. No, es que tiene que volverlo a repetir porque se encuentra en todos los puntos de los 5 puntos, las mismas cosas. ¿De acuerdo? No es que se confundió y lo repitió, no, es que lo toma desde otro punto, pero tiene que tomarlo y tiene que insistir. Entonces dice unidad, el territorio, el trabajo, la defensa para poder consolidar la independencia nacional. Lo imprescindible es las fuerzas productivas del trabajo social, inmersa en la tarea de construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Lo nuevo, lo inédito, impulsar la generación de tejido productivo bajo un nuevo metabolismo orgánico, manera de producir para vivir, que irradien en su entorno relaciones de producción e intercambio complementarias y solidarias, formación en la práctica de una cultura comunal.
del trabajo y la convivencia. O sea, no podemos apartar una cosa de otra, con una política de punto y círculo. Y aquí aparece el punto y círculo, aquí aparece la textil y el entorno. ¿De acuerdo? El entorno y todos los pobladores. De punto y círculo, condiciones de vida gratificante, construidas con el mismo pueblo como sujeto, que se despliega por el territorio contagiando, incubando cultura comunal. Y nos indica cómo. Él dice, ampliando las acciones para la inserción y activación socioproductiva de las familias a partir de la propiedad social, creando redes socioproductivas comunitarias y consolidando las misiones y grandes misiones. Completar el proceso de redimensionamiento de las misiones. Insiste en eso cuando está hablando de eso, ese primer punto de resguardar la independencia reconquistada. Y dice, ¿y cómo? Bueno, acompañada de un despliegue. El despliegue no puede ser la taquilla única, no. ¿Cuál es el despliegue? El ir de lugar en lugar buscando lo que los pobladores han de presentar. El poblador no puede llegar, no sabe a dónde llegar, no sabe por qué tiene que llegar. No, hay que ir a él para acompañarlo, Él dice, tiene que ser todo un tejido de acompañamiento. Él pone paralelo, yo diría simultáneo. Entonces, desarrollar sistemas de acompañamiento de base territorial, llevar de la mano, presencial, para transformar la vida familiar, acelerar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales de agregación, consejos comunales, salas de batalla social, comunas, playas integrales, para poder consolidar la independencia nacional, ocupando el territorio. Chávez insistía mucho, no es la creación de lugares nuevos, es llegar al caserío viejo, al caserío que está allí, unirnos a los pobladores de ese caserío y hacer que los pobladores de ese caserío vuelvan de nuevo a tener la ilusión de la vida de su caserío, y en torno a ese caserío, que ese caserío sirva como punto al círculo de lo nuevo y de lo inédito, pero teniendo al caserío. Hablaba cuando decía de la faja petrolífera del Orinoco, ¿qué decía? Decía, es imprescindible que vayamos al caserío, no es crearle una cosa paralela al caserío, no es casas en torno a la carretera, no, es revivir y hacer y permitir que renazca el caserío y que la gente vuelva de nuevo a volver al caserío. Ahora, para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, ¿qué cosa tenemos que hacer con otros elementos que están en el plan de la patria? Cuando él habla de desarrollar la faja petrolífera del Orinoco, él habla de las zonas de agroindustria, pero habla también del punto y círculo, pero habla también y nos dice qué cosas están por culminar, qué cosas están por iniciar, dónde están los ejes de desarrollo integral, el norte llanero, el Apure Orinoco, el occidental oriental, que es el eje de los ferrocarriles, los polos de desarrollo socialista, los distritos motores de desarrollo, el arco minero, mapas. Recordemos a Chávez con los mapas, un mapa sobre otro mapa. Es revivir los mapas de Chávez, ubicar las comunas en los mapas de Chávez. No es en cualquier lugar que estemos los militantes que tienen que haber comunas, no. Las comunas tienen, para poder tener fuerza, que ocupar el territorio, ocupar todo el territorio. No es donde esté un militante, ahí se impulsa un consejo comunal. No, no, no. El militante tiene que desplegarse, el funcionario tiene que desplegarse, tiene que ir al lugar que Chávez pedía que reviviéramos con esos ejes de desarrollo integral. O sea que yo haría una lectura del plan de la patria desde la visión de la cultura comunal y
en esa lectura del Plan de la Patria, descubriría un conjunto de elementos que están allí contenidos, que son los que pueden hacer el croquis de nuestra ruta. Y quiero concluir con un comentario de corazón, y eso va con la Adriana y con el equipo, porque, y bueno, tómenlo como una irreverencia de la vejentú, pero yo no le hubiese puesto el nombre de las fuerzas del chavismo, porque las fuerzas son los logros en tiempos de Chávez, son de Chávez, y Chávez, como dijo él, no era él, sino que era un pueblo, carajo. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacernos de las fuerzas y no es el chavismo. ¿Por qué digo esto? Yo tengo, no sé si la suerte o la mala suerte, de dictar una materia en la Universidad Central que se llama Marxismo Contemporáneo. Y una de las cosas que he aprendido con esas infinitas y largas lecturas a lo largo de 50 y pico de años de docencia es que los marxismos enterraron a Marx. Marx renace después de 1956 del siglo XX cuando Budapest se levanta en Hungría. Los marxismos, porque cada quien cogió su pedacito, lo hizo suyo y dijo que eso era el marxismo. Y cada uno interpretó. Unos lo coagularon y lo dogmatizaron, otros lo revisaron y otros, los radicales, como el enemigo sabe, murieron todos. O sea, los radicales que buscaban la raíz y que llevaban la raíz en los hombros y que no se decían marxistas, sino revolucionarios, los mataron todos en el año 19, no quedaron más. Los últimos los mató Stalin en el 29, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que más que las fuerzas del chavismo, sean las fuerzas del Chávez, Chávez hecho un pueblo, Chávez somos todos, para poder cumplir con el último código de unidad, lucha, batalla, victoria. Gracias.